Recording is on. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación para participar en esta versión de la Unitalks. Para participar, precisamente hablando de estos temas de seguridad y particularmente en esta ocasión para hablar sobre los troyanos bancarios en Latinoamérica. Mi nombre es Camilo Gutiérrez, trabajo como líder del equipo de investigación de SET para Latinoamérica y precisamente la idea de esta charla es conversar un poco, contarles un poco sobre una investigación que estuvimos haciendo y que todavía de hecho está en curso porque vamos a ver que muchas de estas familias todavía siguen activas relacionada con el comportamiento de los troyanos bancarios en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es importante primero conocer cómo funcionan estas amenazas para poder saber cómo protegernos. ¿Y por qué particularmente hablar de troyanos bancarios que tienen este tipo de amenazas que puede resultar o que resulta bastante interesante para realizar una investigación como la que hicimos? Bueno, resulta que una parte muy importante del cibercrimen a nivel mundial precisamente está dominada por este tipo de amenazas, por los troyanos bancarios, que son códigos maliciosos que lo que van a buscar es tratar de comprometer el dispositivo de la víctima, del usuario, para robarle información relacionada con información bancaria, números de clave, números de tarjetas de crédito, de acceso a home banking y en general información que tenga que ver con información financiera de los usuarios. Este tipo de familias, obviamente, hemos visto un montón a nivel global, pero particularmente Latinoamérica tiene unas características muy particulares. De hecho, ya desde hace varios años, 2017, veíamos que muchos de estos troyanos bancarios tenían un origen común, que era Brasil. Y tenían bastantes similitudes entre sí, y esto pues obviamente nos llevaba a pensar o a catalogarlos como una serie de familias, simplemente troyanos bancarios que tenían este tipo de características. Pero ¿qué pasa? Que con el correr del tiempo y en los últimos años particularmente empezamos a ver cada vez campañas más dirigidas, campañas que empezaban por ahí a tener características diferentes, pero también muchas similitudes, campañas ya no solamente en Brasil, sino también en otros países como en México, en Chile, en Argentina, y de ahí al momento de empezar a ver que habían campañas muchísimo más dirigidas que trataban de suplantar la identidad de organismos, de instituciones conocidas en diferentes países de la región, y por ahí ciertas esas cosas que tenían características en común, que tenían comportamientos similares. Bueno, entonces empezamos a ver la necesidad de tratar de entender cuál era ese ecosistema de esas amenazas y precisamente nos dimos cuenta de algo bastante interesante, y es que por lo menos en esta primera parte de la investigación encontramos por lo menos 11 familias de troyanos bancarios diferentes que estaban apuntando directamente a países de Latinoamérica. Por ejemplo, una familia como Mecotio, el 75% de las detecciones las veíamos en países como Chile y Argentina. Otras familias como Casbaneiro o Mispadú, que son también troyanos bancarios, la mayoría de las detecciones, casi el 85% de las detecciones, la veíamos en países como México y Brasil. Otras familias como Vilma, por ejemplo, por allá finalizando el año 2019, vimos más de 50,000 muestras diarias de este troyano bancario que estuvo prácticamente 2 meses afectando a usuarios de Latinoamérica, y que obviamente disparó la cantidad de detecciones que veíamos de este tipo de familia. Otro tipo de familias como Mecotio en Chile, Perú, Argentina, Mispadú, casi el 95% de las detecciones en México, Badocris en Argentina, en México, Perú. Entonces empezamos a ver que estas familias, o que digamos tenían características similares y obviamente afectaban a usuarios de diferentes países, y todo apuntado particularmente a usuarios en Latinoamérica. Esto, digamos, hasta finales del año pasado, de 2020, cuando empezamos a ver que estas familias también tuvieron detecciones, empezamos a ver detecciones en países de Europa. Primero empezamos a ver en España, luego en Portugal, luego en Italia, y así se han ido propagando por todo el mundo. Pero el origen común, el core de la propagación de estas amenazas empezó en Latinoamérica, y por eso es que nos planteamos
esta pregunta de, bueno, ¿cuáles son esas características que tienen estos troyanos bancarios y que afectan a los usuarios en la región? Y por eso es la idea de esta charla, poder contarles con un poco de detalle técnico también cómo es que funcionan estos troyanos bancarios, cuáles son esas principales características que comparten estas diferentes familias y también quizás algunos detalles que las diferencian. ¿Para qué? Para que al final podamos entender cuál es el funcionamiento de estas amenazas, tener una idea un poco más exacta de cuáles son estas amenazas, sus características y obviamente, lo más importante, poder protegerlos. Entonces, una de las características comunes de todas estas amenazas es que todas tienen algún componente en un lenguaje de programación bastante particular que es Delphi. Esta característica, digamos que es la más notoria porque es como les decía, el lenguaje común a todo este tipo de amenazas. Y obviamente diferentes familias pues lo utilizan y lo empiezan a implementar y a mezclarse con otro tipo de lenguajes en la cadena de propagación, en la forma en la que operan y demás. ¿Cuál es la característica? El hecho de que estén escritos en Delphi, obviamente, hace que todo el núcleo está presente, o todo el núcleo de ejecución del lenguaje como tal está presente en cada binario y empezamos a ver también que muchos de estos troyanos empezaban a variar mucho en su tamaño, desde pequeños, desde una pequeña cantidad de megabytes, estamos hablando de 3, 4, 5, 7 megabytes, hasta algunos archivos que tenían hasta 100 megabytes. Entonces, obviamente que empezamos a notar, y bueno, si todos tienen la misma base, ¿por qué algunos tienen diferencias tan grandes en el tamaño? Empezamos a ver que había un aumento deliberado quizás en esa cantidad del tamaño. También las características que tienen estos troyanos obviamente tienen esta característica de backdoor, es decir, que dejan algún canal de comunicación disponible en la máquina de la víctima para que un atacante se pueda comunicar con el dispositivo del usuario, enviarle instrucciones y a partir de ahí tratar de robar algún tipo de información. También las funcionalidades que vimos en las diferentes familias eran bastante similares, permitían a los atacantes realizar capturas de pantalla, simular acciones del teclado y del mouse, características de keylogger, permitir la descarga y la ejecución de otros programas en el dispositivo de la víctima, identificar cuando el usuario trataba de acceder a algún tipo de servicio bancario, obtener incluso información del portapapeles, es decir, tener un control bastante amplio sobre estos dispositivos. Además, nos encontramos con que las cadenas de distribución que utilizaban los cibercriminales para propagar estas amenazas son bastante largas, es decir, que utilizaban diferentes etapas. No es que le llegaba al usuario ya el ejecutable, el payload, la carga maliciosa directamente, sino que iban teniendo diferentes etapas, como les decía al principio. Dentro de esas etapas, una de las más comunes a todas era el uso de Delphi en alguno de estos momentos de la propagación, pero también algunas otras tecnologías como Visual Basic Script, JavaScript, PowerShell, AutoIT e incluso script de Bash. Entonces, obviamente que estas implementaciones que iban haciendo el usuario, los atacantes de este tipo de tecnologías, estas implementaciones de manera diferente, pues obviamente que nos empezaron a llamar bastante la atención. También el hecho de que utilizaran cadenas de caracteres dentro de los comentarios o dentro del mismo código en lenguaje conocido para todos, en español y en portugués, pues obviamente que también nos lleva un poco a pensar que definitivamente las personas que están detrás de la propagación de este tipo de amenazas están, ¿cierto?, en la región y tienen bastante conocimiento de lo que pasa acá. Obviamente llegar a determinar dónde están exactamente es bastante complicado, no es el objetivo de esta investigación, pero sí por lo menos sentar las bases como para entender cuál es el funcionamiento de este tipo de amenazas. Y precisamente cuando hablamos de este tipo de strings o de cadenas de caracteres que fuimos encontrando en los códigos maliciosos, pues que es una de las cuestiones más habituales, uno de esos primeros pasos cuando se hace algún tipo de análisis de malware para entender campañas y demás, es precisamente tratar de entender si se puede identificar algún tipo de lenguaje, algún tipo de uso por ahí de alguna expresión en particular. Bueno, nos encontramos con cosas como la que ven en pantalla que
bueno, obviamente nos encontramos que utilizaban cadenas de caracteres que son bastante conocidas para muchos de nosotros, y eso definitivamente nos da esa idea de que los atacantes están en la región, utilizan precisamente todo el conocimiento que tienen de las amenazas. Entonces, a partir de todo eso es que empezamos a pensar, bueno, empecemos a entender cuáles son esas características de las amenazas, y lo dividimos en varias partes, ¿cierto? Primero, tratar de entender cómo esas amenazas tratan de ocultarse, cómo utilizan algoritmos de cifrado y ofuscación quizás para hacer más complicada la detección por parte de los analistas o el mismo análisis de las amenazas por parte de investigadores en seguridad. También cómo es esa comunicación, porque pues vamos a ver que utilizan características muy particulares para comunicarse, o mejor dicho, para que las personas que están detrás de este tipo de amenazas puedan conectarse con los dispositivos de las víctimas, intercambiar información, y también la forma en la que se propaga, ¿cierto? Hablábamos de unas cadenas de distribución que por lo general son largas, que van teniendo diferentes etapas, diferentes campañas de ingeniería social o formas de ingeniería social al momento de propagarse. Entonces, eso también vemos que tienen cuestiones bastante comunes, algunas amenazas particularmente, ¿cierto? Utilizan diferentes características, y en la forma en la que se ejecutan. Entonces, digamos que en esas 4 dimensiones es que se hizo o pudimos realizar la investigación, y es precisamente lo que quiero compartirles el día de hoy para que se puedan hacer una idea de qué es lo que estamos hablando. Entonces, empecemos por la parte del cifrado y la ofuscación que hacen los cibercriminales sobre este tipo de amenazas. ¿Por qué? Porque precisamente estas familias, ¿cierto? Estas 11 familias de las que les hablaba al principio, nos empezamos a encontrar que compartían algunos algoritmos o alguna forma de ofuscar el código y descifrar la información más sensible, ¿cierto? Que estaba dentro del código, y de ahí, ¿cierto? La necesidad, por ejemplo, de entender cuáles eran precisamente esos algoritmos que quizás uno pensaría, bueno, podrían llegar a ser algoritmos personalizados o tenían creados por los cibercriminales o algún tipo de características. Bueno, nos encontramos con que, bueno, como podemos ver ahí en la tabla, los diferentes algoritmos criptográficos que utilizaban las diferentes familias de troyanos bancarios en Latinoamérica. Y como vemos, hay algunos de esos algoritmos que son comunes en diferentes familias, ¿cierto? Y que obviamente algunos de esos algoritmos quizás son poco conocidos, por ahí quizás no son algoritmos tan usuales o que se estén implementados ampliamente. Entonces, digamos que al tratar de entender cuáles son esos algoritmos, esos esquemas de cifrado que son bastante personalizados, nos empezamos a encontrar que no son algoritmos que sean personalizados o creados, digamos, por cada uno de los usuarios, sino que provenían, ¿cierto? Tenían un origen común, como en el caso, por ejemplo, de este algoritmo de Book Decrypt, que es el más utilizado por las familias de estos códigos maliciosos, particularmente por 6 de ellas, y que provienen de un libro que está publicado, que es de acceso público, ¿cierto? Para cualquier persona, y que por lo menos en lo que nosotros hemos podido encontrar en otras familias de códigos maliciosos no se utilizaban, es decir, son bastante utilizados solamente por este tipo de familias y no por otras familias. Entonces, obviamente que eso nos habla un poco de, bueno, cómo empiezan estas familias de un nicho común y se empiezan quizás a expandir, a ser utilizadas, a ser mejoradas por otras personas y obviamente empezar a propagarlas. También nos encontramos que hay otras familias dentro de estas que les mencionaba que utilizan un esquema de cifrado también poco convencional y que está basado en una librería gratuita de este lenguaje que hablamos al principio, Delphi, que se denomina Tom Encryption y que fue publicada ya por allá en 1996. Entonces vemos que estos son algunas características bastante comunes o bastante particulares, mejor, que hacen, ¿cierto?, a la diferencia de estas amenazas y precisamente que nos habla de ese tipo de características comunes que tienen este tipo de amenazas. Pero también la forma en la que ofuscan o tratan de ocultar esos scripts o esas strings mejor dentro de los códigos maliciosos
También, digamos que empezamos a ver que habían en la mayoría de las familias por lo menos dos técnicas o dos formas diferentes de tratar de ocultar o de ofuscar esos strings. La más utilizada consistía particularmente en tratar de dividir la cadena de caracteres en múltiples partes y luego ir concatenando esas partes y unirlas al momento de la ejecución o cuando fuera necesario, digamos, dentro de la cadena de ejecución de esos códigos maliciosos. Por ejemplo, acá en la parte izquierda vemos parte del código precisamente que concatena la clave de descifrado de los strings de una familia muy particular, que es Casbaneiro, y vemos que la clave que se utiliza para cifrar los scripts o esos strings es la misma, y esa clave se concatena a partir de ir uniendo ciertas esas partes al momento de la ejecución, como les mencionaba ahora al principio. Además, digamos que lo que primero va haciendo es añadiendo los strings con algunos espacios en blanco, y luego esos espacios en blanco se recortan en una rutina más adelante, y obviamente que de esa manera, pues digamos que impiden el impacto que tienen quizás esos espacios en blanco al momento de ejecutarse, y solamente, ¿cierto?, quedar, digamos, la parte válida de la ejecución. O el otro caso, también similar, de ir concatenando estas diferentes partes, está en el ejemplo de esta otra familia, Sumanek, que lo que hace es que utiliza funciones diferentes para ir concatenando las diferentes partes de los strings que se están ofuscando. En este caso, digamos, esa rutina que se ve ahí tiene que ver con la rutina que utilizaba para desofuscar la URL de comunicación con el servidor, ¿cierto?, con el CNC. Esta, ¿cierto?, es una forma, ¿cierto?, de ir construyendo esos strings a medida que se va ejecutando el código malicioso. Y la otra técnica que comparten algunas otras familias como Amavaldo, Casbaneiro o Badocrypt es el uso de una tabla de strings, es decir, que estos códigos maliciosos tienen una tabla, ¿cierto?, donde almacenan una gran cantidad de strings, y ahí, ¿cierto?, en esa tabla van buscando los strings a medida que los van utilizando. El tema con estas tablas es que tienen muchísimas entradas, cientos de entradas, y simplemente se va haciendo, ¿cierto?, acceso a la información puntualmente que se va necesitando al momento de la ejecución. Y al momento de que el código malicioso necesita acceder a alguno de estos strings, el código malicioso como tal genera la tabla completa en memoria, y a partir de ahí la empieza a ejecutar, y esta creación, digamos, en memoria se hace a partir de texto que está cifrado dentro del código del archivo. Entonces, de esta manera, pues obviamente se hace más complicado para tratar de hacer un análisis, para tratar de entender y capturar, por ejemplo, información del CNC o del tipo de acciones que está realizando, el tipo de targets a los cuales está apuntando. Entonces, obviamente, de esta manera tratan de ocultar esta información y hacerla un poco más complicado para acceder. También, como les decía ahora, la diferencia en los tamaños de los archivos, que quizás algunos nos encontramos que tenían algunas pocas megas y algunos otras cientos de megas. Entonces, lo que empezamos a ver es que dentro de estas familias, particularmente en algunas familias como Casbaneiro, Mecotio, Amavaldo, rellenaban el código con strings basura, ¿cierto? Entonces, obviamente que esta técnica, además de quizás volver un poco más complejo y tedioso el análisis de ese código, pues también por ahí puede dificultar la detección de estas familias, o por lo menos la identificación y la individualización de cada una de ellas. Por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver esa parte de la llave, que es esta que está señalada en verde, los datos cifrados, que son los que están en azul, y luego, ¿cierto?, el código basura, ¿cierto?, este código que se va rellenando basura, que es el que está en rojo, que la verdad después en la ejecución nos dábamos cuenta que nunca era utilizado. Pero bueno, estas familias que les mencionaba no son las únicas que rellenan su código con información basura. Nos encontramos, por ejemplo, con otras familias como Grandureiro, que no utilizaban cadenas de string, sino que lo que utilizaban era directamente cadenas o pedazos de imágenes en formato BMP, y los iban añadiendo, ¿cierto?, dentro del código del archivo. Entonces, de esta manera, una muestra que llegaba a pesar 425 megas, por ejemplo, ¿cierto?, que era una muestra bastante grande, y que al momento de querer organizar eso, pues obviamente es un dolor de cabeza para cualquier analista de malware, pero realmente el código efectivo de
de la acción maliciosa era apenas de 4 megas, ¿ok? ¿Por qué? Porque agregaban 1, 2, 3, hasta 4 imágenes dentro del mismo archivo, y de esta manera, obviamente, incrementar el tamaño del archivo y de esa manera hacerlo un poco más complicado al momento del análisis. También la estructura que utilizan este tipo de archivos, ¿cierto? VMP, al comprimir ese archivo en un archivo .zip, se puede generar un archivo más pequeño, obviamente esto para poder hacer la propagación un poco más sencilla, y de esta manera, pues obviamente, hacer que estas campañas fueran un poco más eficientes. Y por otra parte, algo también que empieza a resultar, digamos, interesante al momento de tratar de entender por qué los cibercriminales que están detrás de la propagación de estas amenazas aumentan de esta manera artificial el tamaño. Bueno, tiene que ver también con evitar que los usuarios traten de analizar este tipo de archivos en sandbox que están en línea. VirusTotal quizás uno de los más famosos, pero sabemos que hay archivos que a partir de determinado tamaño no los analiza. Hasta 2019 este tamaño era de 256 megas, es decir, un archivo más grande de estos VirusTotal no lo iba a analizar. Y bueno, obviamente que los cibercriminales, tratando de evadir todos estos controles o estas formas de protegerse de los usuarios, obviamente es que empiezan a agregar este tipo de técnicas, y obviamente cualquier tipo de análisis automático se complica más con este tipo de crecimiento artificial del tamaño, y ni que hablar de un análisis manual. Obviamente que hasta que quizás como analista de malware te das cuenta de lo que está pasando, de lo que realmente se oculta dentro de esa imagen, pues vas a perder tiempo tratando de entender todas esas líneas de código. Entonces, eso en lo que tiene que ver con la ofuscación y el cifrado, las técnicas que utilizaban, que son comunes ya en diferentes familias. Y pasamos quizás a algo que resulta aún más interesante que esta forma quizás de protección que tratan de utilizarlo los cibercriminales, y es la forma en que ese código malicioso, una vez que llega y logra instalarse dentro del dispositivo de ese usuario que se convierte en una víctima, empieza a tratar de comunicarse con el CNC, ¿cierto? Con ese centro de comando y control, en el cual, ¿cierto?, el atacante empieza a intercambiar información. Esa dirección, digamos, del servidor del CNC es una información valiosa para los cibercriminales, y que nos hemos dado cuenta que tratan de ocultar lo mejor posible, que no sea tan fácilmente identificable, porque en el momento en que se obtienen esas direcciones es más fácil por parte de algunas soluciones de seguridad tratar de bloquear el acceso a esas URLs, ¿cierto? Por ahí pueden caer en alguna lista negra o algo, y obviamente se ven interrumpida su acción. Entonces, muchas veces nos encontramos con que esa URL, ¿cierto?, esa dirección estaba cifrada con alguna clave que estaba hardcodeada dentro del mismo archivo, pero también empezamos a ver que utilizaban quizás métodos un poco más avanzados, como por ejemplo ocultar esa URL en algún documento o en algún archivo compartido en servicios como Google Docs, por ejemplo, que esos archivos por lo general estaban llenos de basura, y una porción dentro de todo ese documento contenía la URL que obviamente iba a establecer la comunicación con ese CNC, ¿cierto?, con ese centro de comando y control. Utilizaban algún tipo de signo como para enmarcar esa URL, por lo general los signos de exclamación, pero no es la única técnica. Nos encontramos, por ejemplo, con que los operadores de familias como Casbaneiro empezaron a tratar de mejorar un poco esas técnicas de ocultamiento de esa dirección, también utilizando servicios online, y nos encontramos, por ejemplo, algunos cibercriminales que suplantaban un sitio completo que simulaba tener la hora de Brasil, y dentro de los metadatos de esa página web estaba oculta, ¿cierto?, la dirección, ¿cierto?, la URL de ese CNC. Entonces, como podemos ver ahí en la pantalla, si se comparan los metadatos de los sitios web legítimo, que es el de arriba, y el falso, que es el de abajo, en esa etiqueta de verificación del Google Site es donde se contiene, donde está ese dominio del CNC encriptado. Entonces, vemos cómo los cibercriminales, y lo que encontramos fue que habían por lo menos 3, 4 sitios web
similares a este, con diferentes URLs y precisamente que tenían la misma característica. Pero ya cuando uno empieza a ver esto, uno dice, bueno, ¿qué más se pueden inventar los cibercriminales para propagar este tipo de amenazas? Y nos encontramos con que ya no suplantan sitios web, como en el caso anterior, o que lo ocultan en documentos, sino que utilizan sitios legítimos. Por ejemplo, nos encontramos con familias como Gilma o Casbaneiro, donde la información de ese CNC estaba almacenada en la descripción o en los comentarios de videos de YouTube, ¿cierto? Dentro de esa descripción de los videos, quizás ahí estaba la URL, y lo que hace peligroso, digamos, este tipo de técnicas es que si está dentro de una empresa o ese equipo está en alguna red protegida, pues no va a levantar muchas sospechas si no hay como un contexto, ¿cierto?, de qué es lo que podría llegar a estar ocurriendo. Conectarse a YouTube no sería algo inusual, incluso ir y examinar las etiquetas de video, pues obviamente que no es algo extraño. E incluso también dentro de la misma descripción del video, al final de la descripción del video, dentro de lo que pareciera ser una URL a una red social como lo es Facebook. Entonces, vemos que los cibercriminales tratan de ocultar estas diferentes URLs con estas técnicas diferentes para hacer un poco más complicado ese análisis, esa detección de esos códigos maliciosos, y también que diferentes familias utilizan estas técnicas similares. Entonces, ya hablamos de la ofuscación, de ese cifrado, de cómo trataba de proteger el atacante ese código de su amenaza, ¿cierto?, de ese malware, cómo tratan de ocultar la comunicación, ¿cierto?, con el CNC. Y ahora, ¿cierto?, al principio les comentaba de la cadena de distribución, la forma en que los cibercriminales empiezan a propagar esa amenaza, a hacer uso de las técnicas de ingeniería social para tratar de propagarlo. Y vemos que por lo general, en casi todas estas familias, el ataque inicial, por lo general, siempre arranca con algún tipo de o enlace o un archivo adjunto en un correo electrónico, spam, o algún tipo de técnica de malvertising, ¿cierto? Y obviamente que esta técnica hace que el usuario por ahí crea en algo que está viendo por curiosidad, porque le genera algún tipo de sospecha lo que está viendo y demás, y obviamente empiezan a propagar. Obviamente que a partir de este enlace, de ese archivo, es que empieza la ejecución. Quizás se descarga algún tipo de componente en algún lenguaje de scripting, como puede ser JavaScript, PowerShell o Visual Basic Script. Esto hace que se conecte con otro sitio web para que se descargue el payload, y a partir de ahí empieza la infección. Por lo general, ese tipo de cadenas tienen por lo menos 3 etapas: el correo electrónico, un dropper o un downloader intermedio, y finalmente el payload, que por lo general venía o viene comprimido en un archivo .zip, y que, digamos, como una de esas características particulares de estas amenazas o estos troyanos bancarios en Latinoamérica. Obviamente que los cibercriminales también, no es fortuito el hecho de que utilicen campañas o cadenas de distribución de diferentes etapas, sino que lo hacen también para complicar, ¿cierto?, ese seguimiento de las campañas, porque quizás pueden dar de baja un sitio web, cambiar el payload, y de esta manera ir rotando, ¿cierto?, también la infraestructura que utilizan, y de esa manera, pues obviamente, impedir la detección o el seguimiento de este tipo de campañas. ¿Qué campañas vimos, por ejemplo, tratando de utilizar estas diferentes técnicas que se les mencionaba? Una quizás de las primeras que estuvimos viendo y que es, digamos, la más común, tiene que ver con campañas de propagación que utilizaban familias como Mecotio, por ejemplo, que trataban de suplantar la identidad de alguna institución, de alguna empresa. Este es un ejemplo muy particular de una campaña que se vio en Chile, que lo que hacía era llevar a que el usuario se descargara un archivo que era un archivo .cmd autoejecutable, y cuando el usuario descomprimía ese archivo, porque ese archivo venía en un archivo .zip, se generaba un script en Visual Basic para luego descargar la siguiente etapa, que era el complemento de ese Mecotio como tal, ¿cierto? Esa porción en código Autoid que estaba altamente ofuscado y que por ahí era un poco más difícil de seguir, pero bueno,
Digamos que fueron esas 3 etapas que les comentamos al principio. Un correo electrónico que tenía un archivo CMD, ese archivo CMD iba a traer otro archivo que estaba comprimido que tenía ese payload finalmente. También el uso de otras técnicas como el malvertising o el spam, el spam a través de correo electrónico o el malvertising a través de redes sociales, particularmente en Facebook. Estos son algunos ejemplos de una familia bastante propagada en países como Brasil, Argentina. Estas son campañas que vimos en Brasil particularmente, que se llama Mispadu, que bueno, ese anuncio de McDonald's es lo que se conoce como malvertising, que cuando el usuario hacía clic en ese anuncio queriendo acceder a esa oferta, a esa supuesta oferta que trataba de suplantar a McDonald's, lo que hacía era dirigir, ¿cierto?, al usuario a una página web que lo que trataba de hacer era que el usuario tratara de descargar cupón de descuento, y ese archivo obviamente, o esa descarga era un archivo .zip con algún tipo de instalador, generalmente un MSI o algún software legítimo, alguna extensión para Firefox o para el navegador como tal, bueno, que aparentaban ser legítimos y realmente tenían ese comportamiento malicioso. O quizás uno de los engaños más comunes también, que tenía que ver con algún archivo que llegaba de una entidad financiera o de una entidad de correos para que el usuario descargara esa información. Y pues obviamente no era lo único, ¿cierto? Las únicas campañas que vimos de ese tipo. Estas son otras que vemos también aprovechando esta misma marca en otros países como Argentina, y también la propagación a través de correos electrónicos, como este caso de tratar de suplantar al BBVA en México. Entonces vemos cómo utilizan quizás técnicas similares con diferentes entidades, con diferentes marcas, a través de diferentes redes, para tener, digamos, o tratar de tener un alcance mucho mayor al momento de propagar la amenaza. También el tema de la suplantación de diferentes aplicaciones, porque no es lo único quizás por ahí que los cibercriminales utilizaban, haciéndole llegar al usuario a través de redes o de su correo electrónico la amenaza como tal, sino también ocultándola en aplicaciones por ahí que muchos usuarios tratan de buscar, como por ejemplo nos encontramos con aplicaciones que decían ser Spotify para el equipo, bueno, y realmente lo que hacía era instalar el código malicioso, ejecutar el código malicioso dentro de la víctima, o por ahí también algunas aplicaciones que se hacían pasar por aplicaciones como OneDrive, como WhatsApp, para, ¿cierto?, que el usuario lo quisiera instalar, o quizás algunos usuarios por ahí que quieren craquear, ¿cierto?, algún tipo de herramienta de ofimático, algún sistema operativo, y herramientas que permiten tener este tipo de características, las modificaban agregando ese componente malicioso. Bueno, en este caso vemos una herramienta que se utiliza para este tipo de acciones, que es Reloader, precisamente, que permite la activación del sistema operativo de Microsoft y de la suite de ofimática, y obviamente agregaban ese componente malicioso para tener control de ese dispositivo e instalar el troyano bancario como tal dentro de la máquina de la víctima. También siguiendo, digamos, en esta línea de la suplantación de aplicaciones, otras familias como Grandoreiro, por ejemplo, tratan de suplantar de aplicaciones quizás extintas o que no se utilizan tanto en los navegadores, pero que por ahí quizás le sigue apareciendo el usuario que necesita actualizar Flash, que necesita actualizar Java, y hay muchos usuarios que quizás por ahí siguen utilizando este tipo de tecnologías para algún tipo de acceso a páginas web o demás, y obviamente tratan también de suplantarlo. Y, como no, obviamente en esta época de pandemia no se podían quedar sin tratar de utilizar la temática del COVID en diferentes tipos de campañas de propagación, precisamente llevando a que el usuario acceda por curiosidad a un sitio, trate de descargar algún tipo de información, y a partir de ahí, pues obviamente tratar de comprometer y de instalar ese componente malicioso dentro del equipo del usuario. Y finalmente, después de ver cómo se ocultan, después de ver cómo ocultan también la información del CNC, y ver precisamente cómo se propagaban este tipo de
de familias, está bueno entender quizás, para terminar un poco, cómo es la ejecución, ¿cierto? Cómo se lleva a cabo esa acción maliciosa dentro del equipo del usuario, porque quizás hasta ahora estuvimos entendiendo un poco cómo se protegía el archivo, cómo se comunicaba, cómo se propagaba, pero bueno, qué es lo que hace en el dispositivo de la víctima una vez que ese usuario lo logra ejecutar dentro de su máquina. Entonces, este es, digamos, un esquema bastante general de cómo funciona los troyanos bancarios, pero que, digamos, que consta de estas etapas. Primero, el típico troyano bancario en Latinoamérica va a buscar o va a recopilar información del equipo. ¿Qué información? El sistema operativo, el idioma, el nombre del equipo, el nombre del usuario, si tiene aplicaciones bancarias instaladas en ese dispositivo, si tiene herramientas de seguridad como antivirus o quizás algunos productos específicos que utilizan algunas entidades bancarias. Y a partir de ahí, ¿cierto?, de esa recolección de información, se hace lo que se denominamos como la registración, que es enviar esta información a una URL diferente al CNC para, ¿cierto?, ir teniendo como un registro precisamente de cuáles son esas víctimas o esos usuarios que van cayendo en esa instalación de ese código malicioso, ¿okay? Entonces, de esa manera, los cibercriminales lo que van a lograr es poder identificar a los equipos y las víctimas que van infectando con estas diferentes familias de códigos maliciosos. Y luego, entonces viene la otra etapa, que es empezar a escanear cuáles son las ventanas activas que tiene el usuario en su navegador. ¿Para qué? Para poder realizar su acción maliciosa. Y en esto, digamos que a diferencia de los troyanos bancarios que se ven en otras partes del mundo, en América Latina no utilizan inyección web, ¿cierto?, directamente sobre la página, sino que van utilizando una mezcla de ingeniería social con irle mostrando algunas ventanas al usuario, de forma que cuando el código malicioso detecta que el usuario tiene una ventana activa en su computador que puede llegar a estar relacionada con una institución financiera o con alguna información que al atacante en particular está buscando, lanzan el ataque precisamente para mostrarle al usuario esa información que puede ser muy similar, ¿cierto?, al sitio web real. De hecho, pues que el sitio web real, cómo se ve, y las diferentes ventanas, ¿cierto?, fake, que estos diferentes códigos maliciosos le muestran al usuario. Entonces vemos como diferentes familias de códigos maliciosos como Grandoreiro, Casbanero o Amavaldo muestran diferentes ventanas para el mismo banco también, ¿cierto? Esto, una característica bastante similar, que si bien utilizan la misma técnica, la plantilla que utilizan es bastante, digamos, diferente. También cada familia tiene una plantilla propia, ¿cierto? Al momento de propagarse este tipo de amenazas, muchas veces obviamente inspirados en el sitio web real, ¿cierto? Vemos acá, por ejemplo, una institución financiera bastante conocida, y como códigos maliciosos como Amavaldo, pues obviamente tratan de suplantar esas funcionalidades para tratar de engañar a los usuarios. Pero no es lo único que utilizan los cibercriminales. En este caso también el uso de extensiones o de falsas extensiones dentro de los navegadores, que supuestamente le van a proteger el navegador al usuario, pero todo lo contrario. Lo que hacen es que cuando están activas estas aplicaciones, van a cerrar todas las ventanas y van a dejar únicamente una ventana, ¿cierto?, dentro del navegador, precisamente que es sobre la que el código malicioso va a realizar sus acciones maliciosas. Y cuando el usuario quiera acceder a alguna de estas páginas, pues obviamente robar información como correos electrónicos, claves, teléfonos, números de tarjetas de crédito, información que pudiera llegar a ser sensible. Particularmente esta técnica la utiliza una familia que es Mispadu, que además también utiliza una técnica que es que está muy centrada en Brasil, que es tratar de comprometer el uso del boleto bancario, que es una técnica que ya fue bastante explicada y analizada también por otras empresas de ciberseguridad, que lo que tratan es de, como este método de pago es bastante utilizado en Brasil, cuando el usuario trata de escanear o de acceder el número
de ese boleto bancario para hacer el giro, para hacer el pago, el código malicioso lo que hace es cambiar esa información al momento de generar ese boleto bancario para que ese dinero o esa transferencia vaya a las cuentas de los atacantes y no a la cuenta donde el usuario cree que está enviando el dinero. Pero bueno, también quizás algunas otras familias como Casbaneiro no solamente tratan de robar información de sitios bancarios, sino también de algunos otros sitios como por ejemplo Outlook, ¿cierto? Contraseñas de Outlook para tratar también de robar o de tener una mayor alcance al momento de tener este tipo de información. Obviamente que una vez que el usuario ingresa esta información y ejecuta, ¿cierto?, ese acceso, lo redirige al sitio original de Outlook para que, obviamente, tratar de levantar el menor tipo de sospechas. Y finalmente, otra técnica bastante utilizada que tampoco es nueva, pero que la vimos funcionando en familias como Mecotio es entender o tratar de ver cómo este tipo de familias monitorea, ¿cierto?, el contenido del portapapeles y cada vez que esa víctima copia datos que parecen ser cierta información de una billetera de criptomonedas, lo reemplaza con la información de la billetera del cibercriminal, ¿cierto?, del atacante. Entonces, de esta manera, quizás para un usuario puede pasar desapercibido si no está atento, que la información que está copiando, ¿cierto?, quizás para hacer alguna transferencia, algún pago, lo que sea, cambia esa información y redirige al usuario a otro tipo de técnicas. Bueno, no solamente lo vimos en Mecotio, también otras familias como Casbaneiro estaban utilizando este tipo de técnicas, ¿cierto?, de apropiarse de la información que estaba en el portapapeles. Como les decía, no es una técnica nueva, ya lo habíamos visto usar por otro tipo de troyanos bancarios en otros países, como el caso del infame troyano Backshot, que también lo implementaba para robar ese tipo de información. Entonces, de esta manera, si vemos cómo hay características bastante similares en el funcionamiento de estas amenazas, en la forma en la que se propagan, en la forma que tratan de ocultarse, de protegerse y demás, y precisamente que es importante para nosotros como usuarios, para ustedes como usuarios, que sepan y entiendan cómo funcionan estas amenazas, porque quizás uno de los problemas más grandes que encontramos al momento de hablar de estas amenazas es el desconocimiento al respecto de cómo funcionan estas amenazas y por ahí dar por sentado que no existen o que quizás es un invento o que quizás no podría llegar a propagarse o que realmente cuáles son esas capacidades que tienen esas amenazas. Entonces, por eso para poder hablar de protegerse, de poder prevenir este tipo de amenazas, es muy, muy importante entenderse todas estas cosas que fuimos explicando hasta ahora, cómo funcionan esas amenazas y ver un poco que esas diferentes implementaciones de esas funcionalidades se van compartiendo entre diferentes familias y quizás ver que esas diferentes o esas 11 familias por lo menos que están dentro del alcance de este análisis, digamos, van compartiendo información. Quizás no estén detrás de un solo grupo de cibercriminales que propagan todas las amenazas, sino que pueden ser grupos de cibercriminales, de personas que comparten, que cooperan entre sí. Hay foros en los cuales quizás se pueden intercambiar este tipo de información. Entonces también como usuarios es importante conocer y estar al tanto de cómo funcionan estas amenazas y poder empezar a colaborar con nosotros. Y esta es precisamente uno de esos primeros pasos, ¿cierto? Entender cómo funcionan esas amenazas para poder hacerle frente. Y quizás este tipo de espacios es muy valioso precisamente por eso, o sea, todo lo que tiene que ver con la educación y la concientización de cómo de cómo funcionan estas amenazas, de que como usuarios entendamos cuáles son esas características que tienen, pues obviamente va a ser muchísimo más fácil protegerlo. ¿Hay herramientas de seguridad? Sí, hay una gran cantidad de soluciones que se pueden instalar en el dispositivo, en el dispositivo móvil, en la laptop, en la compu, que van a ser efectivas. Es importante no dejar de tener ese tipo de herramientas, pero la educación es muy importante. Mantener actualizados los dispositivos, descargar las aplicaciones de sitios legítimos es clave para poder hacerle frente a este tipo de amenazas. Y sobre todo, pues obviamente estar, ¿cierto?, al tanto de
cuáles son esas amenazas. Los invito entonces para que entren a willipsecurity.com, que es nuestro portal en el cual estamos publicando todo el tiempo información en diferentes idiomas, pero particularmente la versión de Willip Security en español tiene toda esta información de las amenazas en Latinoamérica, las características y demás, como para poder estar al tanto de qué es lo que pasa. Así que bueno, espero que les haya gustado esta breve charla, esta pequeña descripción de lo que fue nuestra investigación sobre troyanos bancarios en Latinoamérica. Es quizás la punta del iceberg de todo este análisis que se van haciendo y que está bueno que, o sea, para nosotros es importante que ustedes lo conozcan, que puedan hacer uso de esta información. De nuevo, toda la información que completa los análisis más detallados de cada una de las familias y demás están ahí en Willip Security. También, como les decía al principio, es una investigación que sigue en curso. Hemos ido encontrando nuevas familias. De hecho, hace poco, en abril, publicamos de una nueva familia, Llaneleiro, también con este tipo de características. Entonces, nada, la idea es ir creando comunidad, poder generar conciencia al respecto de estas amenazas y obviamente poder estar preparados de la mejor manera. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces en Discord para charlar sobre las preguntas. Muchas gracias.